Ok, bienvenidos una vez más a este nuevo espacio de la diferencia entre amigos. Y hoy con mucho privilegio y con mucho orgullo quiero presentar a mi amigo Fernando Ecija, pastor, presidente de la Iglesia Cuadrangular en Madrid, en España, perdón, que vive en Madrid. Y le doy la bienvenida, pastor. Pues muchas gracias, es un privilegio el estar aquí compartiendo este tiempo, este espacio contigo y con otros muchos amigos. Gracias, pues sí, de esto lo hemos llamado entre amigos, la diferencia entre amigos y sabes que hay muchas cosas que como amigos no nos decimos en las iglesias o en otros espacios porque no tenemos ese tiempo y hemos reservado este tiempo para conocernos, para profundizar un poco más y sé que a ti te conoce mucha gente alrededor del mundo. Has caminado Bueno, mucho por muchos lugares y le doy gracias a Dios bueno, tenemos mucha curiosidad de saber de ti, ¿no? Y hay mucha gente que te conoce que quisiera también saber mucho sobre ti. Y pastor, usted con toda la experiencia que usted ha tenido en todos estos años, me gustaría por curiosidad saber cuándo fue tu primer viaje misionero. ¿cuándo fue mi primer viaje misionero? Bueno, yo creo que fue a Inglaterra, sí, a una conferencia. Bueno, ¿hablando de misionero o el primer que salí en el plan, digamos, compartir con otras Yo iglesias y creo algo que así? compartir, Ok, sí, sí. vale, fue una conferencia en Inglaterra. Era muy jovencito, era acompañando al pastor que había, un misionero en aquel tiempo, el misionero cuadrangular en España. Y bueno, fue una experiencia indudablemente muy enriquecedora para mí. Ah, qué bien. Entonces fue cuando tú eras joven, eso hace 2 años más o menos, ¿no? Tres, digamos Tres tres. años. Bueno, qué bien, qué bien. ¿Sabes? Porque en estos países que he visitado, esa misión, esa idea de hacer misiones en otros países, salir de nuestra tierra, crece y crece cada día. Mucho en los países de habla hispana, en Latinoamérica, las Ujú. iglesias en la misión cuadrangular, pues siempre hay preparando jóvenes, viejos, de todos, para visitar otros países. Y para mí usted ha sido un trotamundo. Hmm. Ha caminado por mucho. Y sabe que esta idea del principio de ir y hacer discípulos, yo soy no sé si fanático, muy aficionado pues de los mensajes que usted ha traído por podcast acerca de ir y hacer discípulos. Y me pregunto, pastor, ¿cómo podemos presentar esta verdad, ¿no? Con la experiencia de cultural, la idiosincrasia de los pueblos, para que el evangelio pues llegue como una palabra del reino. Que ¿Cómo podemos Sí, presentarla? Si te ¿cómo, refieres, como hablando de un lenguaje de marketing, ¿cómo más o podemos menos, venderla? cómo podemos venderla? Sí, Pues porque aquí no se puede vender de otra manera que como una orden. como una orden. Aquí no es, oye, a ver cómo te convenzo, a ver cómo te vendo la moto, aquí decimos en España, a ver cómo Ujú. te vendo la moto, ¿no? A ver cómo te enrollo para llevarte hacia mi terreno. Mm. Yo creo que sencillamente, si decimos que Él es el Señor, entonces hay que hacer lo que el Señor hizo. Y no hay otra cosa que la iglesia desde el principio nace apostólica, nace, digamos, con ese sentido de id. Entonces, id y de hacer discípulos, id y a todo lugar. Entonces, es un mandato. Y no hay mucho más que rascar, no hay mucho más que darle vueltas, simplemente hay que obedecer. Ok, ok. Wow, sí, es un mandato para ser cumplido y no una sugerencia para ser considerada. Algo Hombre, así. indudablemente no queremos, no queremos, a lo mejor no queremos ser tan bruscos, ¿no? Pues, podemos sugerir, pero si me pongo, es como cuando una vez una persona me decía, bueno, si ya me bautizaron de pequeño, ¿por qué me tengo que volver a bautizar? Oye, porque el jefe lo dijo, ¿qué quieres que te diga yo? El jefe dijo que te bautices y te bautizas, yo no tengo ya que intentar, pues Mm. oye, obediencia. Si no soy capaz de obedecer en los pequeños detalles, ¿cómo pagaré el precio? ¿Cómo daré un acto de o ser obediente en las mayores obras que estarán por delante? Entonces simplemente es un sentido de obediencia, es un sentido de destino y de propósito. La Mm. iglesia es catapultada, Mm. ¿verdad? Como el Padre me envió, yo os envío. O sea, lo siento, yo te he enviado, como el Padre me envió. Y el primer misionero, digamos, es Cristo. Entonces, si queremos seguir sus pisadas, indudablemente serán pisadas de misión. Sabes que hay mucha gente que nos escucha en este momento y algunos de ellas pueden tener en mente
¿Cómo hago para ir a mi llamado? Tengo un sueño de ir a Italia, de ir a España, de ir a... ¿Cómo se hace? Porque yo aquí donde yo soy, si estoy en Colombia, voy a tocar una cumbia en la calle y voy a llamar a la gente y la gente va a venir. Yo, ¿cómo hago para poner este llamado en práctica? Primeramente, tú has hablado de sueños. Tengo un sueño. Yo creo que lo primero es hacer morir mis sueños. Mm, Porque muy aquí, importante eso. porque aquí a veces yo quisiera lograr mis ambiciones, lograr mis metas, y a veces entrar en esa soberanía, en ese sentido incluso de entendimiento de que todo está preparado de antemano. Dios no está improvisando nada. Yo no ni siquiera tengo que facilitar la obra al cielo. Simplemente un espíritu obediente, un corazón que se rinde y con ganas de obedecer, siempre, siempre va a ser guiado. Guiado y enviado, porque misiones no es solamente irnos a un lugar lejano. Misiones es entender la misión de tu vida. Mm, Hablamos de destino. Yo ujú. estoy en misión en la tierra. Y en esa misión es alcanzar el propósito de mi Padre aquí en la tierra. Entonces, y entender que incluso sus caminos serán mejores que los míos, y que lo que Él ha preparado siempre es mucho mejor. Entonces, hacer morir lo mío y estar muy dispuesto y muy sensible a lo suyo. Y al final, si somos sensibles, pisaremos todas aquellas obras que Dios preparó de antemano, a las cuales Dios nos catapultó porque nos predestinó, nos envió. Fíjate, Mm. fíjate, Roberto, tú fuiste enviado en misión antes que el mundo existiera. Pensamos que las misiones es algo en la tierra. No, tenemos que ir a misiones a tal sitio. Las misiones es algo que ya Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, porque cogió nuestras vidas y las predestinó, las envió con propósito en Cristo Jesús. Y Mm. entonces estamos con misión. Oye, te pregunto una cosa, ¿tú crees que las misiones acabarán cuando Cristo vuelva? Yo creo que no. Yo creo que tampoco. Mm, Igual que la iglesia es eterna, las misiones son eternas. Hemos seguro. sido predestinados para una misión de eternidad junto con Cristo. Oye, qué bueno, qué excelente mensaje. Sí, pastor, sabes que así como te he dicho, te veo en Trotamundo porque me has dicho que cuando eras joven fuiste a Inglaterra por primera Ujú. vez y tuviste una experiencia muy enriquecedora. Yo también recuerdo cuando era joven, hace unos 2 días, también tuve mi primera experiencia. Mi primer viaje fue a los Estados Unidos. Y wow, también fue una experiencia muy enriquecedora, pero me fui siempre con aquello que había aprendido, ¿sabes? Con aquello que me dijeron en las clases, en aquel entonces tomaba una escuela de misiones y me fui, pero la realidad era diferente a lo que me conseguía, a lo que yo tenía en mi maleta, no me Ujú. sirvió para mucho, a lo que yo me encontraba. ¿Cómo fue tus experiencias transculturales, pastor? Para llevar un mensaje cuando de repente tú fuiste a una cultura que no es muy parecida a la tuya. Bueno, yo no he tenido la experiencia personal Mm, de siempre, nací en mm, España, vivo en España y no sé si voy a morir en España, pero no he tenido la experiencia, aunque sí me he movido dentro de otras muchas culturas, incluso dentro de culturas que a veces no hemos tenido, no ha habido necesidad de ir a las naciones, las naciones vinieron a nosotros. sí, sí. Llegó un momento que hay tantas naciones, incluso iglesias, pero yo me di cuenta a veces hablando, el problema que tenemos muchas veces con las misiones, y es verdad que tenemos que crear un corazón de traspasar, pero nos cuesta mucho dejar nuestra cultura, nos Mm, cuesta mucho dejar nuestra cultura. Y sea porque vamos o sea porque nos vienen, tenemos que hacer morir la cultura. Yo le decía a los pastores, mira, lo que no podemos es crear burbujas, es una burbuja eclesiástica, una burbuja cultural de un país sobre otro. Porque a mm, veces no, tenemos una iglesia de filipinos, no, tenemos una burbuja de la iglesia o de la cultura filipina en España, porque que al principio uno empieza porque es normal, porque quiere integrarse, porque quiere buscar su gente, por su idioma, lo que ujú, sea, busca su gente. Pero si yo tengo mentalidad de reino, primeramente, mm, si yo no es que he sido enviado de Filipinas a España, yo soy enviado de los cielos a la tierra. qué Y donde bueno. esté, ¿me entiendes? Tengo que establecer, y como dice Pablo, me he hecho a todos para ganar a todos, ¿no? Y yo tengo que hacer morir aquello. Pero a Wow. veces yo le decía a los pastores, oye, ya pasan los años, yo le decía a pastores filipinos, oye,
¿Cuándo vais a empezar a predicar en español? ¿Me explico? Porque a lo mejor si le digo que ellos no son iglesia, se van a enfadar. Oye, perdona, para ser iglesia hay que ser iglesia en la tierra y uno tiene que dejar lo suyo y empezar a nacer a una realidad en la cual vive para ser un embajador de reino y no simplemente un embajador de una cultura sobre otra. Eso nos cuesta mucho. El cambio de mentalidad nos cuesta mucho y es algo que tenemos, y aunque nunca nos movamos de un país sobre otro, el cambio de una mentalidad, de pasar de una mentalidad incluso. Yo no te estoy hablando de una mentalidad cristiana, porque a veces hemos adoptado una religión. Y aquí lo que Dios nos dio es una identidad de reino. Cuesta. Eso de Romanos 12, transformados por medio de la renovación del entendimiento, Wow. todo lo decimos muy bien y muy fácil y muy alto, pero cuesta un montón. Pero tiene que ser la gracia y la predisposición del corazón para transformarnos, porque es una transformación de mentalidad. Podemos decir una transformación de cultura interior, y eso cuesta. Es verdad, es verdad. Bueno, ya yo tengo 22 años viviendo aquí en el norte de Europa, en Copenhague, y cómo me ha costado, pastor, eso que usted habla ahorita es una verdad absoluta. Tener una mentalidad de reino me hace recordar a Jesús, que él vino a hablar del reino. Él hubiese podido hablar de Nazaret, ¿no? Es que él no vino a instaurar la religión cristiana, ni No. el cristianismo. Perdona, malo. él vino a instaurar el reino. Y a veces es muy diferente, hay un choque, hay una cosa muy diferencia. O sea, a ver si me expreso bien. Sí, sí. A ver, hay que establecer bien la diferencia entre ser cristiano y ser alguien del reino. Y a veces tenemos más una identidad formada, cristianamente hablando, que una identidad formada de reino. Sí, sí, sí. Y es lo que Cristo vino a darnos. Cristo vino a darnos, entonces. Sí. Sí, bueno, pues yo soy testigo de eso, pastor, del cambio, lo difícil, porque de dónde soy, cuando voy para mi tierra, pues no me siento parte de ella, y cuando estoy, pues no. Entonces, cuando yo estoy pensando como en el reino de Dios, pues me adapto con el chino, con el uruguayo, Claro. con cualquiera, porque estamos... ¿A qué te es fácil? ¿A qué es fácil? Es fácil. Porque cuando nos ponemos en modalidad, a mí me voy a poner en modo reino. Cuando me pongo en modo reino, Todo el Espíritu Santo me ayuda. Sí, 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 sí. Pero cuando me pongo en modo yo, yo tengo que defender las arepas y tengo que defender aquello que es más si importante. fuera por las arepas se defiende sola, está muy buena. Está muy buena. No hace falta que la defiendas. Bueno, sabes que ha sido siempre un privilegio para mucha gente entrar en contacto con la parte llamada misiones. Y cada vez que viajo me pregunta, pastor, ¿cómo puede ser usted latino y ser misionero en Europa? Y siempre yo me consigo respondiendo y dice, y lo primero que me pregunta mucho, ¿y hay iglesias de habla hispana? Y yo entiendo, porque la comunicación tiene que ver, es muy importante para poderse expresar, ¿no? Y a algunos les recomiendo estudiar inglés. Pero yo creo, yendo más allá a lo que tú hablas, pastor, del reino, de la mentalidad del reino, ¿cómo puedo yo formar un carácter donde yo diga que el reino de Dios es el propósito principal y no aquellos sueños que usted me dice que tengo que dejar? ¿Cómo? Pues con el cambio interior de la Con el persona. cambio interior. Es una identidad. La identidad. Igual que tú, yo creo que tú te has enriquecido porque tienes una identidad de tu país, de Venezuela, pero tienes una identidad adquirida aquí a través de tu esposa, de tus hijos, de la cultura danesa. Y eso ha enriquecido tu identidad. Y a veces tú me decías que a veces ciertas cosas en tu interior las expresas mejor en danés que en tu propia lengua materna. Y has adquirido identidad. Y ese es el objetivo, adquirir una identidad en el reino. Sí. Y eso es algo lo que Dios quiso. Mira, Cristo Jesús nunca no tenía ningún... Hay gente que lucha con un complejo de inferioridad, un complejo de identidad, qué es quién soy, para qué estoy aquí, hacia dónde voy, no sé, qué valgo, para qué valgo. No sé, Cristo continuamente sabía lo que era. Yo soy, yo soy, yo soy. Y yo creo que... Mira, cuando él empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que se acercó? Y tú miras para un lado, para detrás, oye, ¿qué vino? ¿Qué viene por allí? Una banda tocando trompetas, un ejército. El reino de los cielos se acerca. Yo creo que la gente miraría para un lado, para otro y decir, no veo nada. ¿Qué es lo que había? Un hombre
¿Qué es lo que estaba viendo? Un Un hombre. hombre. Un hombre con una identidad y que estaba expresando el reino. Sí. Cuando tú y yo somos capaces de transformar nuestra identidad interior y sabemos lo que somos en Dios, que podemos decir yo soy. Cuando yo puedo decir un yo soy conforme al yo soy de Él, sé para qué estoy aquí. Y no tendré la identidad fluye, no tengo que buscarla. La Mm. cultura fluye, no tengo que, ¿me entiendes? Tú tienes que esforzarte para ser, ¿te tienes que esforzar mucho para ser venezolano? No, no, O no. sudas horrores, No, mira, no, 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 para no, nada. o te tienes que esforzar ahora para ser danés. No, No. fluye solo, porque hay una identidad formada. Me llamó mucho la atención que tú decías que las misiones no nacieron ahorita, no es de un plan de No. hace dos, sino que Dios planificó todo del principio. Él es el Ujú, alfa y la omega y nosotros vivimos en ese espacio de tiempo. El limitado del tiempo somos nosotros, no Dios. Y ujú. qué lindo es saber que yo estoy aquí porque Él así le ha placido. Es algo increíble. Cuando tú eres capaz, por eso me encanta, cuando Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Mm, Qué importante que guiados y apoyados y guiados por el Espíritu. Y es como tú quieres coger altura y te subes a una montaña, que coges altura a través de algo, ¿no? Igual, o quieres ver la ciudad y te subes, no sé, al campanario más alto, quieres mm, tomar altura. Que poder tomar altura en el Espíritu, poder irnos, como dice Efesios, a esos lugares celestiales y asomarnos a nuestra eternidad, y asomarnos al alfa, al principio, y decir, mm, wow. Dios me predestinó y mm. irnos hacia un omega y decir, wow, Dios tiene un propósito eterno, que somos eternos, que estamos demasiado agarrados a la vida aquí en la tierra, que no nos damos cuenta que esto es un ratito. Ujú. Como dijo el filósofo francés, no somos seres humanos con una experiencia espiritual, somos seres eternos dentro de una experiencia humana. Tenemos eternidad. Qué Y en esa bien. eternidad Dios nos predestinó, ya Amén. nos envió. Igual que dice la Biblia de los hijos, ¿verdad? Que son como el que llenó su vida de hijos, y es como el que llenó, el valiente que llenó su aljaba de flechas, ¿no? Y que las puede lanzar. Dios llenó su aljaba de flechas y a ti y a mí nos cogió, nos lanzó desde Amén. la eternidad a la eternidad Sí, con Señor. propósito y nos envió. Sí, Y Señor. descubrir y entender esto, asomarnos a esa eternidad por el Espíritu, es entender que he sido enviado. Qué bendición oír esas palabras. De verdad me toca muy en el centro del corazón y me hace reflexionar de tantas cosas. Y recuerdo también cuando Pablo decía, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Sí, es Wow, qué cierto. revelación tan fuerte, ¿no? Ujú, Y también eso que tú me dices, te cuesta ser danés, te cuesta ser... No, para nada. Pero también recuerdo que mi yugo es fácil y ligera es mi carga. claro. El modo reino. Cuando enfoco Me en lo voy a modo reino, en aprender. modo Cristo, Me lo voy a qué aprender. fácil es. Ya. Y está constituido que Dios llamó, predestinó para que nosotros estemos en esa posición. Tenemos en el país donde estamos ahorita, en la lengua que estamos hablando, el físico, todo lo que tenemos es con un propósito. Y Ujú. todo eso va a servir al reino. Porque muchos me preguntan, pastor, ¿qué es lo más necesario en Europa? ¿Qué es lo que tengo que llevar? Yo digo ropa porque hace mucho frío. Soy de un país. Pero hay muchos que están pensando, ¿qué es el curso mejor? Alguien me preguntó ahora en Estados Unidos, me dice, mire, me dicen que ustedes son muy fríos allá en el norte de Europa y que no quiere nadie a Dios y las iglesias la están tumbando. Y le digo, no, eso no es verdad, eso no es, pero eh, predicar en Europa es como predicar en cualquier otro lado, porque Claro. ya es el mismo Cristo, ¿no? Que Ujú, nosotros ujú, predicamos. ujú. Yo no sé qué tú podrías decir al respecto, tú como pastor europeo. Volviendo a lo de antes, yo creo que hay que diferenciar misioneros eclesiológicos, o eclesiásticos o embajadores del folclore evangélico. ¿Qué es lo que Sí, queremos sí, sí. enviar? ¿Qué es lo que queremos levantar? Mm, Yo creo que alguien que tiene un entendimiento de lo que es en Cristo, esa identidad, y mm, que está entendiendo cómo Dios está abriendo puertas, lo está moviendo hacia algo, Dios será fiel. No nos va. Dios no juega con nuestras vidas. mm, Dios no juega con nuestras vidas. Él es tan fiel que nos va guiando paso a paso, paso a paso. Y a cada paso es como la vida del justo, que va en aumento como la aurora, ¿verdad? ujú, Y vamos ujú. de gloria en gloria. Dios es fiel. Ahora,
Dejémonos guiar. Ahora, si me puedo frustrar, si yo venía con mi idea eclesiológica de allí, aquí veo, no, es que yo allí, wow, yo levanto una iglesia, me salen chispas de las manos, tío. Wow, yo hablo no sé qué y aquí la gente se convierte, no vea que tengo una unción yo que... Y vengo aquí y no me como una rosca, como decimos por allí en España. O Sí, mundo, sí. no sé cómo se... Sí, sí, una dona, ¿Y sí. por qué? Oh, es que la culpa es la gente. Como decían en España, es que la gente, O el espíritu fuerte. España es el cementerio de los misioneros, es que España es muy dura. ¿Qué es lo que estás queriendo hacer? Mm, ¿Con qué idea venías? ¿Cuál era tu mm, perspectiva? mm, ¿Me entiendes? ¿Cuál era tu propósito? mm. Porque si lo inició Dios, Dios es fiel. Ahora, si lo has iniciado tú o fue el sueño de una noche de verano de tu iglesia, pues oye, se quedó lo que se quedó. Sí, sí, es muy importante llevar eso, qué es lo que estamos trayendo, qué es lo que vamos a comunicar. Estamos comunicando el reino de Dios. Dios no nos va a dejar solo. Él dijo que Él estaría con nosotros hasta el fin. Sin duda. Pero no es el fin que te va a morir, sino el fin de la obra que Dios está empezado. Insisto, y Dios no juega con nuestras vidas. Eso es Yo verdad. recuerdo hace muchos años, hablar con una persona, de esas personas, y yo digo, vamos a ver, tenía una buena intención. Mm, Y cuidado, ser sincero es muy bueno, pero mm, podemos estar muy sinceramente equivocados. mm, Ser sincero no es en sí ya un mérito en sí mismo, ¿no? O sea, podemos estar muy sinceramente equivocados. Este hombre, pues muy sinceramente, a lo mejor movido por aquí y por allá, por esta, no sé. Y vino con la familia y llega un momento que estaban pasando hambre en España. No eran cuadrangulares y tal, hablando. Y ya, pues oye, ¿qué falló? ¿Qué no falló? No, es que esto es muy duro, no sé qué, y tal. Y uno tiene que pararse. Yo creo que a mm, veces, como dice el profeta, paraos en los caminos, mirad. Y lo dice, mirad, o sea, evalúa. No mm, seas como burro con orejeras, oye, da, todo para adelante, no. No, evalúa, mira mm, derecha, mm, izquierda, mira lo que hay, sé mm, consciente de lo que hay, mm. y luego preguntad. Preguntad. Yo creo que nos cuesta mucho aprender a preguntar. Yo creo que tenemos que entrar en una cultura de aprender a cuestionar Ujú. y a cuestionarnos. A veces no nos gusta ni siquiera ofendernos a nosotros mismos. Mejor ofendernos a nosotros mismos a tiempo antes que la vida nos ofenda. Sí. Sí, decir, oye, chico, ¿de qué vas? ¿Qué es lo que hay o qué es lo que no hay? Preguntad y Ujú. luego hallaréis las sendas antiguas. La senda, esa senda de ese propósito eterno, porque Dios no juega ni Dios se ha equivocado. Y sus sendas ya están trazadas y son perfectas. Sus caminos son... Ahora, a veces son inescrutables, pero indudablemente Dios va mostrando. Dios va mostrando. Entonces, a veces preguntar y a veces cuestionar y aprender, digamos, a ser sensibles en todo ese proceso, a veces de inquirir sobre nuestra propia vida en Dios y descubrir o de redescubrir el camino perfecto. Wow, wow, wow. Señor, dame tu vida, esa clase de vida que tú sabes dar, porque redescubrir, ¿no? Esa palabra redescubrir, redescubrir el reino y el propósito original de la cual Dios lo ha tenido desde el principio muy claro y yo Ujú, necesito tener esa revelación de qué es lo que Dios quiere. Y así como Dios te ha llevado a diferentes países, pastor, ujú, donde tú has hablado a diferentes culturas, ujú. le has hablado de un mismo propósito, de un mismo Dios. Y aunque tú vengas de otro país, el mensaje fue el mismo, porque tal vez si tú hablaras de tapas y de salchichón, algunos van a decir, no, no, yo prefiero mejor el pescadito Y un caribeño, sancocho. un sancocho o algo por el estilo. Estas No tapas vamos a competir, no no vamos a vamos a competir y competir. nos Yo creo, gusta comer de todo. sí, 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 hay que estar en el modo reino, que se abarca Pero todo. lo siento, no queremos a competir, pero la comida en España es muy buena. Es bueno, ahí le doy la razón, le doy la razón. En ese lado no voy a discutir porque Ok. yo me humillo. Pero es muy bueno conversar aquí entre amigos porque no, me hace reflexionar, me hace ver que realmente lo que Dios tiene ya está. Solamente yo tengo que Sí, tomar posesión de sí, sin ella duda. y reflexionar qué es lo que estoy haciendo. Pastor, hay muchos que conversan a diario y están esperando la confirmación de Dios para ver cuándo y qué, y están peleando, vendiendo sus casas para ir a un país, vendiendo todo, como tú dices, y es como parece que es muy pesado el ser misionero. Ujú. Yo creo en los sacrificios y hay algunos que pensamos también en los hechos de los apóstoles, cuando la gente vendía sus propiedades, los ponía a los pies de los apóstoles. Muy lindo todo eso. Pero es peligroso, como tú decías, ser muy sincero, porque terminamos diciendo cosas que tal vez no nos pesa. Yo creo que una de las claves que usted ha hablado, que me gustaría
como un mensaje para estas personas que están pensando en conquistar, porque no es que están pensando, sino Dios ha puesto en su espíritu, en sus vidas, esa conquista, ¿no? Aquello que Dios quiere. Y realmente quisiéramos saber un poco más de cómo podemos eh, comenzar a caminar a través con una mentalidad de reino y que ese yugo sea fácil y ligero y que yo no me sienta como que culpable o me sienta comprometido, que tengo que ir a servir a las naciones porque es un llamado. Y entonces voy a dejar todo lo que tengo porque hay un llamado. ¿Cómo? Porque usted sigue en España. Usted ha ido, va y viene y cumple con aquello que Dios le ha dado. ¿Cómo buscar un equilibrio allí? Si entiendo bien, en cuanto a estas personas que realmente tienen esa inquietud, creo que tú me hablas de estas personas que tienen la inquietud de salir para otro país y Sí, a veces sí. hay esa dificultad y Mm, todo esto, mm, y a veces cómo encontrar equilibrio en cuanto a qué hacer y no sí. hacer en cada momento. Ujú. Ni me quiero precipitar ni tampoco me quiero quedar atrasado. Hmm, Yo creo, bueno, por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Yo creo, no nos dijo, te voy a mostrar el camino. No, no te voy a mostrar el camino, que te crees muy listo, te vas a creer más listo que yo. Si te muestro el camino, tú dices, ah, vale, entonces no me digas nada más, que yo ya llego solo. Yo ya Ujú, llego. ujú, Y me equivoco muchas veces, ujú, ¿no? Dice, no, es un paso a paso, es un paso con ujú, Él, es llevar su yugo y es el camino, Él es el camino. Entonces, ujú. dejarnos dirigir. Aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar. No dice, Qué bien. aquel que comenzó la buena obra, espera que tú la termines. No, el que comenzó la buena obra, la va a Será fiel. perfeccionar. Si Dios puso en tu espíritu, eso Dios lo va a Wow. perfeccionar. Entonces, Dios es fiel. Entonces, si Dios va abriendo puertas, pues gloria a Dios. Si Dios no abre Mm, puertas, yo sigo manteniendo ese corazón dispuesto, diciendo, Señor, heme aquí. A amén. mejor formándome, si Dios me lleva tiempo hablándome de China y todavía no se abre la puerta. Oye, ¿has aprendido chino? No, pues vete aprendiendo chino, tío. Vete haciendo algo, Sí, ¿me sí, sí, entiendes? sí, sí. Vete educando, Claro. porque algo que nos cuesta mucho es educarnos y Mm, formarnos. mm. También a veces dentro de esto, perdóname, ahí me meto un poco dentro de nuestro contexto Sí, sí. pentecostal, pensamos que solamente hace falta que Dios por su espíritu un día cayó sobre mí, su espíritu cayó y ya estoy listo. Mm, Tengo la unción, me voy para allá. Hombre, fórmate un poquito. A lo mejor si esto es de Dios, si te está mm. hablando de un lugar, pues oye, tener a lo mejor, yo qué sé, vete a un restaurante de ese lugar, conoce la comida de allí, A ver qué vas a pedir. empieza a hablar el idioma, empieza a hablar a la China que tienes de vecina antes de llegar a la China como país. Sí, sí. Yo qué sé. Entonces hay muchos procesos. Dios es fiel. Insisto, Dios no juega con nadie. Dios no nos pone una zanahoria en un caramelo que nunca vamos a alcanzar. No, no, Mm, Dios no es Dios. Ahora, lo que a veces ocurre es que a veces nos pensamos ya que somos más listos que Dios. Dice, ujú. Señor, ya, tú me muestras solamente, dime A, que yo llego hasta la Z solito. No, Dios nos guía, Dios nos guía. Ahora, disposición, abrir los sentidos, velar. Yo creo que algo que nos enseña la Biblia es a velar y Ujú, tenemos que aprender a velar sobre nuestra alma, tenemos que aprender a velar sobre nuestro destino, tenemos mm, que aprender a velar sobre mi propósito. mm, Porque yo un día quiero cerrar los ojos como Jesús y poder decir, Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. He velado, he vivido aquí en la tierra, velando sobre mi alma para alcanzar la plenitud, no quedarme al 30%. Ah, no, como la cosecha. A la que cayó en buena tierra dio fruto a 30, a 60 y otros a 100 por uno. Y algunos piensan que la que dio 30 era el 100% de lo que podía dar. No, se quedó al 30%. ujú. Entonces tengo que velar sobre mi alma para que mi alma alcance su propósito para el cual Dios la puso en esta tierra. Entonces Dios es fiel. Si yo mantengo ese espíritu velando, abriendo los sentidos en disposición y obediencia, no lo dudemos, Dios va a abrir camino. Porque el que comenzó lo va a perfeccionar. Eso habla de progreso, ¿no? Siempre. Siempre. Progreso. Yo me encanta decir que Dios es un Dios, bueno, me gusta más bien decir que Dios es un Dios de procesos. Procesos. Dios abre procesos. A mí me gusta decir que Dios no es un Dios de experiencias, Mm, aunque tenemos experiencias increíbles con mm, Dios, mm, pero Dios no busca darnos simplemente experiencias. A veces hay experiencias que inician procesos o que en medio de un proceso nos catapulta, nos impulsa más hacia ese proceso. Dios es alfa y omega y a veces se consuma algo y Dios inicia otro proceso. Pero lo que tiene que haber
lo que tiene que haber es progreso dentro de esos procesos, porque si no estaremos como pueblo de Israel dando vueltas en el desierto, dando vueltas en la vida sin llegar a nada. Ujú. Y entonces, ¿sabes cómo dice Santiago? Mire, es un día sí, en otro no, hoy me como el mundo, hoy ya no, pero no sé ni para qué valgo, que ni a mi vecino le quiero hablar, no sé, quien piense tal cosa nunca va a llegar a nada. Pero si mantenemos un espíritu de disposición, de entrega, de obediencia, velando sobre nuestra alma, sabiendo que nuestra vida es suya y vivimos un tiempo aquí en función de un propósito eterno, como dice Efesios, alcanzaremos y podremos decir como Cristo, he acabado la obra que me diste que hiciera. Wow, qué bendición, qué lindas palabras, pastor, de inspiración. Yo ya me quiero ir a misiones otra vez, pero tengo que quedarme aquí. Recuerda, tú ya estás en misión, Yo tengo que estás en la quedarme, misión de tu vida. tengo que quedarme aquí en este lugar. Estoy muy contento de lo que Dios hace y estoy contento de recibir aquí entre amigos a, a este pastor maravilloso que tanta gente en Latinoamérica lo conoce. Cada vez que voy a un país, ¿te conoce el pastor Fernando? De verdad que usted ha dejado unas huellas muy lindas en Latinoamérica y amamos mucho el ministerio que Dios le ha dado. Y qué bueno es oír de su propia palabra. Tal vez no son temas que lo inviten a predicar en una Ujú. iglesia, hablar de entre amigos. ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado y todo el mundo ora. Y qué lindo es saber de que aquel que comenzó la buena obra en ti será fiel en completarla. Ujú. Él va en ese proceso que usted habla, ¿no? Él, de enseñarte, de educarte, de capacitarte. Y vemos la obra en las Sagradas Escrituras, desde Génesis hasta Apocalipsis, y vemos todos los procesos que Dios comenzó en la vida de tantos hombres Ujú. y que Dios sacó a hombres de su tierra. Yo no sé por qué desde en Génesis está, parece la creación del mundo tan bonito, todo chévere, puso los animales, todo perfecto, y le dio por sacar al pobre Abraham de ahí de Ur de los Caldeos. ¿Por qué no le hizo la tierra prometida ahí al lado si él acaba de terminar de hacer el mundo? Unas reflexiones que a mí me dan de vez en cuando, pero realmente, pastor, habla de un proceso y yo creo que de esto se encarga la vida en el crecimiento espiritual y no solamente espiritual, porque tenemos que ser siempre ejemplo de un crecimiento en palabra, fe y conducta, ¿no? Ujú. Y Ujú. aquello que usted dice, entrénate, Ujú. vamos, toma un curso de chino, ve al restaurante y ve a ver cómo se llaman las comidas para cuando llegues a China, porque creemos en la misericordia de Dios, creemos que en la capacitación que podemos tener por el Espíritu Santo, pero nos cuesta que el Espíritu afecte el alma, donde están los pensamientos, ¿verdad? Donde está la voluntad y donde está la Ujú. memoria. Y es la única manera en que nosotros podamos tener ese Romanos 12:2, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, porque no dice que tenemos que cambiar otra cosa, ¿no? Ujú. De cómo yo estoy o cómo entendí hasta hoy las cosas de Dios, porque le digo una cosa, cuando Ujú. yo salí por primera vez como misionero, que yo creía que después de haber tenido tantas escuelas, ahora ya era un misionero y qué equivocado estaba. Todavía estoy equivocado porque cada día veo a Dios obrando de otras maneras, porque Él no repite, Él siempre se renueva Ujú. y me sorprende y me lleva a ampliar mi mentalidad, ampliar el sitio en mi tienda para que la gloria de Él pueda posar y pueda traer bendición a muchos. Ujú. Y conocerle, pastor, de que usted esté aquí en Dinamarca, me hace ver también ese peso de gloria. Pero lo más lindo que descubro en esta conversa entre amigos es que Dios lo tenía planificado. Dios lo tenía planificado que estuviéramos en este programa entre amigos donde pudiéramos enviar este mensaje a tantos amigos que tenemos alrededor del mundo de habla hispana, donde ellos puedan sentir esta motivación. Y por último, yo quisiera, por favor, pastor, que usted pudiera dar un mensaje a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en diferentes partes del mundo, que se han sentido motivados por el Espíritu en ir y hacer discípulos. Ujú. ¿Cómo podríamos hay muchos que dicen, yo estoy orando, estoy esperando la respuesta de Dios. Otros están pensando que Dios necesita confirmarles de nuevo. Tal vez otros necesiten el apoyo de la misión. Otros tal vez la aprobación de la familia. Pero hay una ola de jóvenes ahorita a nivel internacional que se están levantando con una nueva mentalidad.
algo nuevo que está pasando en las medias, Ujú. en el Instagram, el Snapchat, tomando contacto a nivel mundo. El mundo está evolucionando, ¿no? Y la Ajá. iglesia también ha necesitado evolucionar, ¿no? Y tengo que tener cuidado con esas palabras porque a veces evolucionar significa salir del contexto divino y no es así. Pero lo revolucionario de Jesucristo. Yo recuerdo cuando Jesús encontró a Natanael y en vez de decirle, mira, hasta aquí, esa religión judía no va más, escúchame a mí, sino lo afirmó como lo que él era. Y empezó a trabajar en su vida porque lo que tú decías es un proceso. Ujú. Empezó el proceso en la vida de Natanael. Hay muchos que están teniendo ese proceso, pastor, de tomar ese llamado, en sentirse que tiene un compromiso con las naciones o aún en su propio país, en ir y hacer discípulos. Y este proceso a veces se ve empañado por la falta de creencia personal, esta identidad que tú me hablas, Ujú. o tal vez que no he renunciado a mis propios sueños. ¿Cómo me podría para darle un mensaje a nuestros amigos que nos escuchan y nos ven, qué podríamos, Como un último consejo. exacto, exacto, como un último consejo? Ajá. Bueno, algo importante es decir, quiero hacer discípulos. ¿De qué? ¿Me entiendes? Porque a Ujú, veces entendemos por el discipulado simplemente es inculcar en otro las doctrinas de mi iglesia o de mi denominación. Y a veces entendemos por discipulado es adoctrinarle en 4 o 5 o 25 leyes o cosas, ¿no? Pero si nos parábamos a pensar, algo muy interesante es Jesús dijo, y hace discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Algo que yo, un consejo que daría, si quieres hacer discípulos de Cristo, entonces aprende, descubre, conoce y obedece las cosas que Él mandó. Porque a veces se nos llena la boca de David, hablamos de Jabes, todo el mundo hablando la oración de Jabes, la bendición de Jabes, y todo eso está obsoleto, está totalmente superado por Cristo. Yo no necesito ni a Jabes, ni a David, ni a Moisés, ni ninguno de estos como en el monte de la transfiguración. Ahí estaba Moisés, ahí estaba Elías, que representaba la ley, pero una voz, porque incluso Pedro quiso ponerlos a los tres al mismo nivel. mm. Hacemos tres enramadas. Y es interesante que la Biblia dice que mientras él aún hablaba, se oyó una voz. Tú sabes que interrumpir a alguien cuando está hablando es de mala educación, ¿verdad? Oye, sí, claro. Oye, pues Pedro fue interrumpido. Ese El Pedro. cielo le interrumpió, le dijo, anda, cállate. Este es mi hijo amado, a él oíd. Y yo creo que tenemos que oír a Cristo y tenemos que volver a oír a Cristo. Y si Él dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, tenemos que aprender a descubrir todo lo que Él nos mandó y nos enseñó. Y de eso hacer discípulos. Discípulos en función de su enseñanza, de sus mandatos y de cómo Él vivió. Y yo creo que tenemos que recuperar. Es cierto, tú has hablado de cambios, de modernidad y todo esto, y tenemos que aprender a contextualizar el mensaje, pero el mensaje no ha cambiado. Mm. El problema es que sí lo hemos cambiado, sí lo hemos adulterado y hemos pensado, bueno, pero Señor, déjame que añada esto, que tú no te enteras muy bien, es como aquella ocasión que Pedro se creyó más listo que Jesús, ¿verdad? Jesús estaba diciendo, es necesario que vaya a Jerusalén, ya Pedro, después de que había escuchado, tú eres tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, se lo creyó tanto que ya empezó, se llevó a Jesús aparte y empezó como a reconvenirle, como diciéndole, Señor, déjame que yo te hable, que tú no te enteras, pobrecito, tú eres Sí, más, sí. mejor más joven que yo, déjame que yo te enseñe. Y Jesús se vuelve y dice, apártate de mí, Satanás. A veces nos pensamos que somos más listos que el Señor, Mm, entonces hemos adulterado, nos hemos dado lujo a veces de pervertir o de, con buena intención, sí, siempre hay buena intención, pero también mucha humanidad nuestra. Y en cuanto lo cambias, ya no vale. Entonces, claro que sí, hay hambre, te lo digo, hay mucha gente que tiene hambre de algo genuino, ujú, de lo genuino, porque el otro es un sucedario que no alimenta, es un escenario, hay gente que incluso dentro de este folclore evangélico nuestro está hasta cansada de esto. ujú. ¿Por qué no? Pero sabes, Cristo nunca cansa. Pero tenemos que recuperar la capacidad de dar el pan de vida eterna y no simplemente un maná del cielo. Me encanta cuando Jesús dijo esto, ¿verdad? Yo soy el pan que descendió del cielo. No, nuestros padres comieron el maná, es cierto. 2 veces Jesús le dice, es cierto, vuestros padres comieron el maná y murieron. Hay mucha gente que come maná del cielo y viene del cielo.
y va a morir y está muerta. Solamente el pan de vida eterna da vida eterna. Y ese es Cristo. Y las palabras de Cristo y las enseñanzas de Cristo. Fuera de Cristo, aunque sea maná, al final solamente es muerte. Wow, qué excelencia. Entonces, último consejo, afírmate en el pan de vida eterna. Muchísimas Y de gracias. ahí, haz discípulos. Así es, así es. Estoy totalmente de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo que usted, pero realmente estamos en el mismo espíritu y le doy gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Él me ha brindado de que este espacio comencemos con el pastor Fernando Ecija, y le doy gracias a Dios que estas palabras van a animarle a ustedes que están esperando esa respuesta, que estaban orando para que Dios se pueda clarificar. Ustedes que están en este periodo de transición, Dios va a usarles a ustedes como ustedes son. Ya Él lo ha destinado. Él lo ha predestinado. Solamente nosotros nos hace falta caminar porque Él es el camino. A nosotros nos hace falta es tomar esa palabra y morir a nuestros sueños, aquello que yo creo que es lo que es ideal, aquello que me aprendí. Y si voy a ser discípulo de mi denominación, ¿de qué iglesia? Qué buena reflexión. ¿De qué estoy haciendo discípulo? Estoy seguro de que si encontramos los mandatos de Jesús, aquello que Jesús nos ha enseñado, va a ser mucho más fácil y ligera la carga de presentar ese mensaje tan genuino que es el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio del Reino. Muchísimas gracias, pastor. ¿Algo más que agregar? No, que es un privilegio, como dice Pablo, poder ser colaboradores del cielo en la tierra, poniéndole voz. El otro día, permíteme un minuto, el otro Sí, día cómo no. me encantó hablando con un joven de 13 años que se iba a suicidar. Se crió en la iglesia, pero dice que en el momento que se iba a suicidar, tirando una ventana, dice, escuché la voz. Wow. Y Dios le habló. Y por primera vez tuvo un encuentro directo con Dios. Yo me quedé flotando en esto diciendo, wow. Decía la Biblia, ¿a qué pues me haréis semejante? ¿Con qué me compararéis? Dice el Señor. Yo me di cuenta, ¿sabes cómo podemos definir a Dios? La voz. La voz. Dios es la voz. Y el verbo es lo que se encuentra en la voz del Padre, que es Cristo. Y Él es la voz. Y qué privilegio poder ponerle voz. Que estas palabras de vida eterna, si son en Cristo, y esta voz llegue a muchos lugares, y somos una forma de encarnar a Dios en la tierra. Amén. Y si ustedes quieren seguir escuchando más de esta voz o de la voz de Dios a través de nuestro pastor Fernando, no duden en escribirnos, que con mucho gusto estaremos una vez más juntos hablando más acerca de aquello que el Padre ha reservado para nosotros desde el principio, para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y vida eterna. Amén, y la vida eterna. Muchas gracias y hasta pronto.